Así que formalmente les doy la bienvenida a esta clase muestra sobre las importaciones y exportaciones, que hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus mercados, ya que esto forma parte de la economía. Ahora, esta sesión será impartida por nuestra instructora Elia Hernández, de quien les contaré unos pequeños detalles para que la puedan conocer mucho mejor. Elia tiene estudios en relaciones internacionales de la egresada de la máxima casa de estudios, la UNAM. También cuenta con maestría en comercio internacional y negocios internacionales, EBC. Cuenta con diplomados en negocios internacionales y promoción empresarial del World Trade Center. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando principalmente para freight forwarders como Kuehne Nagel, para Senator International and DSB, Air and Sea. También cuenta con experiencia en la coordinación de embarques de importación y exportación marítima, aérea y terrestre, y de puerta en puerta para carga LCL y FCL. Algunos de los casos de éxito en donde nuestra instructora ha trabajado en Volkswagen, en Audi, en Cummins, en Mave, en 3M México, Samsung, Continental Tire, Benton Dickinson, Black & Decker y Grupo Axo. Muy bien, entonces no esperemos más. Los dejo en compañía de nuestra instructora Elia Hernández y regreso más tarde para que juntos revisemos las dudas que puedan tener acerca del tema para que nuestra experta nos ayude a resolverlas. Así que se quedan en buenas manos y recuerden, la primera regla del éxito es una buena preparación. Nos vemos en un momento. Así que, instructora Elia, dejamos los micrófonos. Muchas gracias, Irving. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse y por permitirme estar con ustedes esta tarde. A manera de hacer un poquito más dinámica esta sesión, me gustaría pedirles, por favor, que a través del chat, si pudieran decirme cuál es su relación con el comercio internacional. Me gustaría saber un poquito más acerca de cuál es su interés o hacia dónde están enfocados, o también para poder enfocar un poquito más este curso. ¿Alguien que quiera comentarnos por ahí cuál es su relación con el comercio internacional? ¿O cuál es su área de interés? Con mucho gusto los leemos. Muy bien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la pregunta es sobre en qué estamos nosotros enrolados en la importación. Así es. Si tienen ahorita algún contacto con el comercio internacional. No, yo soy estudiante ahorita, actualmente, de comercio exterior y aduanas. Ah, muy bien. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien. Por ahí alguien me dice que yo quiero emprender. Perfecto. Muy bien. Bueno, espero que se animen a seguir participando más adelante. Les comento los objetivos de este curso. Los puntos que vamos a tocar son básicamente la definición del concepto de comercio internacional, todos los elementos a considerar para una buena negociación, conocer los medios de transporte internacional, principalmente el aéreo y el terrestre,
los Incoterms y cuál es su función en el comercio internacional, las regulaciones arancelarias y no arancelarias, los principales documentos para poder importar o exportar, las formas de pago internacional, la importancia de un seguro internacional de mercancías y un marco legal general del comercio internacional. Y pues bueno, comenzamos. El comercio internacional, como saben, es un concepto global que incorpora todas las importaciones y las exportaciones de productos y servicios a nivel mundial. Los negocios internacionales los hacen tanto las empresas como las personas. Y bueno, el comercio internacional, desde que existe la humanidad, se tienen registros del interés por el intercambio de productos, aunque en un inicio el comercio se daba solo entre productores de una misma región. Después se realizaba entre personas de una misma comarca y de ahí el comercio se extendió a regiones, llegando al punto en que terminó por convertirse en lo que actualmente conocemos como comercio internacional. Solo como dato curioso, les cuento que los primeros registros que tenemos del comercio entre naciones se remonta al siglo XIX a.C., cuando los árabes domesticaron a los camellos y les apoyaron a recorrer grandes distancias para intercambiar especies y sedas del lejano oriente. La ruta de la seda justamente fue la primera que existió a nivel internacional. Tenemos entonces que el comercio se define como toda aquella actividad económica en la que las personas o las empresas de diferentes países realizan un intercambio de productos o servicios. Ahora bien, ¿qué necesitamos para tener para hacer una buena negociación internacional? ¿Cuáles son estos aspectos? Son los aspectos sociales. ¿Por qué? Justamente porque la cultura y la ideología de diferentes países es muy, muy importante considerar, porque engloba patrones de conducta, de idiomas, de valores, de tendencias sociales. En fin, es bien importante identificar todos los rasgos culturales más sobresalientes al iniciar una negociación. Por ejemplo, si quisieran ustedes ofrecer un producto, tal vez... imagínense, el que los franceses quisieran exportar un perfume, ¿sería lo mismo exportarlo a Estados Unidos que a los árabes? No creo, ¿no? Hay muchas cosas o muchos productos o muchos servicios que para algunos países pueden ser muy importantes por el tipo de cultura y por la ideología que se tienen y que para otros países pues pueden ser no tan importantes, ¿no? Otro aspecto a considerar importante es el aspecto legal. Todos los países tienen leyes y reglamentos y es importante conocerlos, cuáles son los requisitos de cada país antes de poder decidir qué producto exportar a determinado país, ¿no? Hay algunas mercancías que incluso pueden estar totalmente prohibidos hacia un país y que si no lo sabemos, pues no podemos exportarlo. Otro aspecto es el aspecto político y la estabilidad. Los mercados y productos pueden ser muy sensibles a las variaciones de las condiciones políticas o económicas de un país. Por ejemplo, puede traer como consecuencia la confiscación de una mercancía incluso, ¿no? O si hay un cierre de fronteras, como sucedió incluso con el caso de Cuba, ¿no? Que esto tuvo un bloqueo comercial durante muchos años, que fue impuesto por Estados Unidos y muchos países tenían totalmente prohibido exportar a algún país algún producto a Cuba, ¿no? Otro aspecto importante son los aspectos económicos, que principalmente es el tipo de cambio, ya que siempre es un riesgo negociar con la moneda local, ¿no? Es importante que se llegue a un acuerdo sobre el tipo de moneda con el que se va a negociar, porque incluso se han tenido, por no considerar ese detalle, se han llegado a tener una pérdida incluso o no la ganancia esperada por no considerar el tipo de cambio de la moneda del país al que se está importando o exportando. Muy bien. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante son los medios de transporte internacional.
Tenemos el transporte marítimo, el aéreo, el terrestre, el ferroviario y el multimodal. El multimodal justamente pues es la combinación de marítimo con terrestre o ferroviario con aéreo o situaciones así que se pueden dar en relación, dependiendo claro del país de destino y de la ruta que se decida para llegar a ese país. Siguiente, por favor. Pero ¿qué medio de transporte es el mejor? ¿O cómo podríamos elegirlo? Tenemos que considerar justamente los tiempos de entrega, el costo, la disponibilidad, las rutas, la seguridad y los tipos de productos. Los tiempos de entrega, por ejemplo, para el transporte marítimo puede haber tiempos de entrega muy cortos. Hay rutas que incluso son de 2 o 3 días. Por dar un ejemplo, la ruta más corta es de Altamira a Houston, que son 3 días de tránsito, ¿no? Pero también existen rutas muy, muy largas, que por ejemplo, un Veracruz hacia la India o hacia Australia, en donde no hay una ruta directa y se tienen que ocupar hasta 2 o 3 transbordos. Podemos tener un tiempo de tránsito hasta de 50 días, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del aéreo, que pueden tener tiempos de tránsito mucho más cortos, tal vez de 2 a 5 días o incluso en el mismo día. Sin embargo, en el aéreo también puede haber tiempos de conexión y de transbordo dependiendo del país del destino en el que se va a entregar la mercancía o de dónde venga la mercancía, ¿no? El costo, en cuanto al costo, por lo regular, el transporte marítimo y el terrestre tienen un costo mucho más accesible, aunque también dependemos y para todos los servicios, los medios de transporte se determina a través de peso-volumen. Sin embargo, por lo regular el transporte aéreo viene siendo siempre el más caro. La seguridad, lo que se refiere principalmente a la seguridad es al manejo de la carga, ¿no? El transporte marítimo siempre tiene como que un manejo más rudo. Tenemos todos los movimientos de mover los pallets o los contenedores. Cuando son pallets solamente en la consolidación del contenedor, al llegar a destino, igualmente la desconsolidación y pues tienen muchas maniobras, ¿no? Además de lo que implica subir y bajar los contenedores del buque, que ellas o otras maniobras, y que bueno, esto hace que a veces la carga pueda no ser manejada de una manera como tan delicada, ¿no? A diferencia del transporte aéreo. En el transporte aéreo por lo regular la utilizan para una de dos, o para cargas de mucha, mucha urgencia, o para cargas que puedan ser refrigeradas, perecederos, animales, que tengan ciertas condiciones que necesiten su llegada sea mucho más rápida. El transporte terrestre, por ejemplo, pues bueno, igual tenemos tiempos de tránsito muy cortos, sobre todo en zonas en la frontera con Estados Unidos o con Centroamérica, pero igualmente hay rutas y hay seguridad, ¿no? Y también dependiendo del tipo de producto y hacia la zona geográfica a la que vamos a exportar o a importar. La siguiente, por favor. Muy bien. Detallando un poco más el transporte marítimo, tenemos que, bueno, las rutas están divididas por zonas geográficas, como la zona del norte de Europa, el Mediterráneo, Lejano Oriente, Oriente Medio, Centro y Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa con el transporte marítimo? Tienen esas rutas que únicamente van por ejemplo, de un punto A a un punto B, tocan ciertos países y giran, todo el tiempo hacen hacia la misma ruta. Existen puertos que son como los puertos de transbordo, que hay que considerar también para que puedan tomar el transbordo hacia otra ruta o hacia otra zona geográfica. La relación peso-volumen, que es el medio más apto para grandes volúmenes de carga. El transporte marítimo en verdad es en lo que, bueno, profesionalmente hablando yo he tenido mucho más experiencia, pero de verdad es muy, muy amplio. Se puede transportar desde las cosas más chiquititas hasta los productos
con sobredimensión o autos o incluso cosas que sean para la industria de aeronáutica o cosas muy, muy, muy grandes, ¿no? Existen buques incluso especiales para la transportación de autos y para este tipo de cargas que son sobredimensionadas para proyectos especiales, ¿no? Para la industria mucho más especializada. La carga se mueve en cajas metálicas, que son pues estas cajas que vemos por ahí arriba del buque, que se llaman contenedores. Existen muchos tipos de contenedores. Los más comunes es el contenedor de 20, el de 40. Están los open top, que son los que no tienen techo, los flat track, que existen para las cargas sobredimensionadas. Pero bueno, todo este detalle de contenedores y su uso se los podremos detallar más adelante en el taller. Tenemos también para el servicio marítimo tarifas fijas, digamos que es uno de los elementos o de las ventajas que tiene el transporte marítimo por largos periodos de tiempo, ¿no? Únicamente por ciertas estaciones se aplica a veces un cargo que adicional al flete que normalmente pudiera tener, ¿no? El costo del flete marítimo se calcula también en relación peso-volumen o bien por contenedor, ¿no? Si son contenedores, si un importador o un exportador decide embarcar una carga en su totalidad dentro de un contenedor, se cobra por contenedor y si fuera solamente contenedores sueltos o cajas, se cobra en relación a peso-volumen. La siguiente, por favor. Un documento característico del transporte marítimo es el conocimiento de embarque, llamado también en el medio como Bill of Lading. ¿Qué es esto? Es el documento probatorio de envío o consignación de las mercancías. Cumple la función del comprobante de operación de importación o exportación para hacer efectiva una carta de crédito y también es un título de propiedad de mercancía en tránsito. Puede ser negociable. Se ve muy a grandes rasgos, pero los elementos principales de un Bill of Lading es el nombre del embarcador, el nombre del consignatario, el nombre del notificante, que puede ser la misma empresa importadora o el agente aduanal. Se detalla sobre todo el puerto de carga, el puerto de descarga, un puerto de transbordo si lo tiene, el nombre del buque. Todos los buques tienen nombre y algunos tienen unos nombres muy curiosos, por cierto. Y un viaje. ¿Qué determina el viaje? Es justamente el número de vuelta que lleva ese buque, ¿no? Y se detalla también el número de contenedor, el sello, el número de pallets o de cajas o bultos que pueda contener cada contenedor, el peso bruto y el volumen. Es muy, muy importante que siempre se declare a detalle todos estos puntos para que puedan incluso revalidar su mercancía en el país de destino. La que sigue, adelante. El transporte aéreo. Una de las características principales del transporte aéreo, como les había comentado, es que es rápido y seguro en cuanto a los tiempos de tránsito y al manejo de mercancías. La tarifa se determina también en relación al peso-volumen y aunque en este medio sí existen restricciones en cuanto al volumen y dimensión de las mercancías, el costo es un poco más alto en relación a otros medios de transporte. Tiene disponibilidad inmediata, dado el gran número de aerolíneas y de las compañías transportistas, y sobre todo porque también se utilizan los vuelos comerciales para transportar la carga. Existe también un gran número de rutas hacia todos los países con posibilidades de transbordo y conexiones. Como les comentaba, el vuelo más rápido que puede ser una entrega así súper urgente, que se entregue el mismo día, pero también puede haber destinos que requieran ciertas conexiones en aeropuertos. Existen puertos hub, que así se llaman, que es en donde justamente se consolida la carga para poder transbordarla hacia otros países y máximo tenemos un tiempo de tránsito como de 5 días en promedio. Pero bueno, más detalladamente podremos ver estos puertos y estos hubs también en nuestro taller. La siguiente, por favor.
El transporte terrestre. Bueno, el pionero este transporte, medio de transporte, es el pionero de todos los medios. Es una consecuencia de una región geográfica, país o zona geográfica delimitada. En el caso de México, es el medio de transporte natural para México con Estados Unidos y Canadá, pero también hacia Centro y Sudamérica por los tratados internacionales que actualmente tenemos. Su documento de transporte es la Carta Aporte, que es lo que equivale al Bill of Lading, pero en el transporte terrestre se llama Carta Aporte. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o tienen algún comentario? Si gustan comentarme vía chat, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Vayan haciendo, o mejor dicho, vayan empezando a formular sus preguntas. Y en un momento más, cuando terminemos de hacer toda esta sesión, vamos a tener un lapso en donde vamos a tener preguntas y respuestas. Así que no se preocupen, váyanos anotando en el chat, los vamos a ir jalando y de ahí vamos a presentar al final de esta sesión a nuestra instructora para que nos ayude a responderlas en este mismo en vivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Continuamos, instructora. Muchas gracias. Ok, tenemos los 5 terms. Los 5 terms son básicamente los términos de compra y venta que determinan los derechos y obligaciones entre los contratantes de operaciones internacionales. Los 5 terms se recopilaron por primera vez en 1936 y han tenido varias enmiendas y adiciones durante los siguientes años, ¿no? Que son los que mostramos acá. Lo más interesante de los 5 terms es que en realidad es muy, muy importante conocerlos, ya que a través de estos en realidad se puede determinar la responsabilidad de quién paga qué en una negociación. Si yo quisiera importar o exportar de algún lado, determinar el Incoterm con mi comprador es primordial para determinar hasta aquí pago yo y de aquí para acá pagas tú como comprador, ¿no? Tenemos los 5 terms. A grandes rasgos les comento que se dividen en 4 grupos. El primero de ellos es el grupo Ex-Works, en donde únicamente existe un solo Incoterm. En este término, la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Dentro de la categoría F están los Incoterms FAS, FOF y FCA, que son los términos en los que el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Tenemos el siguiente grupo, que es toda la categoría C, en donde ustedes pueden ver, están el CPT, el CIP, el CFR y el CIF. En estos 5 terms, tenemos, son los según los cuales el vendedor ha de contratar el transporte, pero sin asumir el riesgo o pérdida o daño de la mercancía adicionales después de su envío. Incluso aquí podemos encontrar el CFR y el CIF, en donde incluye también el pago del seguro. Tenemos también la categoría D, en donde están los DAP, el DDP y el DDU. Todos estos gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino corren por cuenta del vendedor. Aquí es muy interesante porque prácticamente quien vende paga todo, absolutamente todo, desde su planta hasta la puerta de su comprador, ¿no? Y aún así, pues bueno, hay ciertos detalles a considerar con cada uno de ellos que ya veremos más adelante en el taller. Siguiente, por favor. Y bueno, otro elemento a considerar en una importación o en una exportación son los aranceles. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al precio de las mercancías en el mercado receptor. A la importación, el objetivo es proteger a la industria de quien produce cosas similares a las que se importan, y a la exportación también tiene una función protectora para abastecer el mercado nacional según el producto. Es muy interesante revisar siempre el arancel que va a tener un producto antes de decidir qué es lo que voy a importar o qué es lo que voy a exportar. El arancel se determina principalmente en base al valor comercial de la mercancía. Lo interesante aquí también es que tenemos, bueno, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor.
tenemos una clasificación y tenemos un ad valorem. El ad valorem básicamente es el que se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor de aduana de la mercancía. Ahora bien, la clasificación arancelaria, esto básicamente lo hace el agente aduanal. ¿Pero a qué se refiere? A que las mercancías deben identificarse al pasar por todas las aduanas. Esto es a través de un pedimento de importación o de un pedimento de exportación. Esto lo llena el agente aduanal, quien prácticamente es el que revisa así súper a detalle de qué mercancía se trata, para qué sirve el material con el que fue hecho. Y él lo revisa básicamente dentro de lo que es el sistema con base, lo clasifican, en base al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, el cual ha adoptado la mayoría de los países. Entonces, prácticamente la fracción arancelaria que se le pone a una mercancía es la misma fracción a nivel internacional. Siguiente, por favor. Actualmente México cuenta con un total de 12 tratados comerciales. Por mencionar los más importantes son estos que podemos ver aquí. ¿Y para qué nos sirven los tratados internacionales? Pues es justamente para poder aplicar un arancel o una tasa preferencial hacia estos países con los que México tiene acuerdos comerciales. Entonces, siempre que vayan a importar o exportar algún producto, es importante que revisemos a qué país lo vamos a hacer, para poder revisar si México tiene un acuerdo comercial con este país y sobre todo revisar la preferencia arancelaria que podamos tener. Posiblemente podamos pensar en algún producto que está protegido por la industria, por ejemplo, por la industria mexicana, ¿no? Que muchos pensamos, voy a exportar o importar ropa tal vez de China o de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero resulta que la industria textil está protegida por la industria mexicana y tiene un arancel muy alto. Cosas así, por ponerles un ejemplo. Entonces, siempre es bien importante revisar hacia qué país queremos importar o exportar, qué producto, y ver la fracción arancelaria o el acuerdo o la preferencia que podamos tener hacia un determinado producto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los documentos principales para realizar una operación de importación o exportación? Bueno, principalmente el exportador, esto no se los puse acá, pero se los comento. El exportador o el importador tiene que estar registrado en un padrón de importadores y exportadores. Este registro se hace ante el SAT. ¿Y para qué se hizo? Pues bueno, simple y sencillamente para que podamos, para que el SAT pueda tener mejor vigilado a estas personas, que pueden ser personas físicas o morales, que realicen operaciones de comercio exterior, y pues justamente tener mejor fiscalizado el tema de los impuestos, ¿no? ¿Y qué documentos necesitamos? Necesitamos la factura comercial de la carga, una lista de empaque, un documento de transporte, que fue como les comenté hace unos momentos, si es un transporte marítimo, un bill of lading, una guía aérea si fuera un transporte aéreo, y una carta aporte si fuera un transporte terrestre. Un certificado de origen, esto es justamente en base a los acuerdos comerciales que tenga México con el país de origen o de destino del que se está importando o exportando la mercancía. Y en caso de ser una carga peligrosa, un DGR. Esto lo veremos también más a detalle. Para una carga peligrosa se tiene que hacer un certificado llamado DGR, en donde se detalla ahora sí que se detalla muy a detalle, valga la expresión, todos los componentes de la mercancía, ¿no? Porque esto tiene que tener una autorización previa, tanto de la aerolínea como de las navieras. En caso de ser una exportación desde México, tenemos que tener un ticket de pesaje, a lo que le llaman BGM. Esto incluso tiene poco que se implementó, bueno, no tampoco, ya tiene por lo menos unos 5 años. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces los contenedores sobrepasaban el peso permitivo y causaban muchos accidentes. Por eso se implementó la regulación del BGM.
y el pedimento pagado de importación o exportación ante la aduana, que fue como se los comenté hace un momento, un documento que elabora el agente aduanal, pero que debe ser validado por la aduana. Siguiente, por favor. Las formas de pago. ¿Cuáles son las formas de pago internacional? Principalmente, tenemos algunas variables como son el plazo, la forma, la moneda y el medio. Siguiente, por favor. Los medios de pago simples, que es pues tal como su nombre lo dice, que puede ser un pago directo mediante un giro bancario, una orden de pago simple, un cheque o una transferencia electrónica. Que bueno, actualmente por lo regular es una transferencia electrónica cuando entre comprador y vendedor deciden el pago simplemente de la mercancía. Pero puede involucrar todos los gastos de transporte, de seguro y demás de acuerdo al Incoterm, ¿no? Como se los expliqué previamente. Los medios de pago documentario, que puede ser una orden de pago documentaria como tal, expedida por un banco o una carta de crédito, que existen 3 tipos de cartas de crédito, que son la revocable, la irrevocable y la notificada. Siguiente. Seguro de mercancías. Muy bien, este es otro tema importante. Como pueden ver aquí en la imagen, en verdad puede suceder algo así. Es muy, muy importante que consideren asegurar su mercancía, incluso aunque digan es bien poquito, es una cajita, es un pallet o son 5 pallets o lo que sea, es muy importante porque de verdad puede suceder cualquier cosa, ¿no? Desde un robo o que se caigan los contenedores al mar o simplemente que se dañe con las maniobras o que algo suceda, ¿no? Para el transporte marítimo incluso también se sugiere siempre asegurar el contenedor, porque bueno, los contenedores son propiedad de las navieras y más o menos tienen un costo como de $1,000, ¿no? Si algo le llega a pasar al contenedor, prácticamente el contenedor también, la naviera nos cobra los contenedores, entonces sí es importante considerar el tema de seguros. Siempre toda aseguradora expide una póliza que contiene todas las especificaciones y todas las condiciones de seguro. Aproximadamente los costos de los seguros van como de un 5 a un 10% sobre el valor de la mercancía y dependen también sobre todo del tipo de la mercancía. Muy bien, siguiente. Y pues bueno, las leyes que regulan el comercio internacional actualmente son estas, entre otras, porque en realidad son muchísimas, pero bueno, estas son principalmente las leyes que regulan el comercio internacional, como la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y su reglamento, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley de Impuestos al Valor Agregado y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es muy importante que revisemos siempre, una vez que se tiene definido el tipo de producto que vamos a importar o exportar, si dentro de alguna de estas leyes tiene alguna especificación. Muchas veces, como les comentaba, hay ciertos sectores industriales que están protegidos a nivel nacional y hay leyes u artículos muy específicos sobre estos productos, ¿no? Incluso, solo por darles algún ejemplo, hay una ley que regula solamente lo textil, hay otra ley que regula los autos nuevos y, en fin, muchos están implícitos dentro de estas leyes que les menciono, pero hay otras que sí es importante saber siempre que se determinemos el producto si no está reglamentado o regulado por alguna ley. Y pues bueno. Muy bien, perfecto. Prácticamente eso sería todo. No te preocupes, doctora Eli. Ahorita, en este momento, es cuando vamos a leer las preguntas que el fórum nos hizo favor de poner en el chat de esta sesión. Así que
vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas para que nos puedan ayudar a contestarlas, ¿de acuerdo? Muy bien, adelante. La primera pregunta de la participante Karina, ¿cuál es el medio de transporte más económico? El más económico. Pues como les comentaba, depende un poco de hacia dónde o de dónde quieres importar o exportar. Pero la verdad es que de los más económicos es el marítimo. Si es hacia Norte, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, se puede cotizar en base a peso-volumen, incluso siendo algo muy pequeño o algo muy grande, ¿no? Pero el marítimo ofrece muy buenos costos. Perfecto, muchas gracias. Esperamos que haya sido respondida correctamente. Ahora también tenemos a un participante logueado como Honor y este participante tiene dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el peso máximo que cargan los contenedores quitando el peso del contenedor? Muy bien. El peso del contenedor aproximadamente es de 2 toneladas, por cierto. Y actualmente el peso máximo permitido es de 21 toneladas, tanto para los contenedores de 20 como para los contenedores de 40. Perfecto, muy bien. Y la segunda pregunta que nos hizo favor de llegar es la siguiente. ¿Existe algún boletín de negocios para exportar? Un boletín como tal no lo tengo en mente, pero el Banco de Comercio Exterior tiene un catálogo de productos en los que siempre nos podemos basar y apoyar, consultando siempre a Bancomex, y que nos ayuda muchísimo, muchísimo a encontrar incluso hasta compradores de nuestro producto en otro país. Viene también ahí, hay muchos catálogos de productos e incluso catálogos de compradores en otros países. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, instructora. Esperamos que ella haya sido atendida y quedado claro el tema en cuanto a los pesos. Muy bien, tenemos también otra pregunta de la participante Eli. Menciona, para poder exportar artesanías, ¿tengo que presentar algún documento especial? ¿Algún documento adicional al que ya mencionamos? Hasta donde yo tengo entendido, no, pero lo podemos revisar a detalle en el taller. Con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Y también tenemos una pregunta de la participante o el participante Alegre. Está muy feliz. Y menciona lo siguiente. ¿Se necesita algún documento especial para importar vitaminas o suplemento alimenticio como el Incotem DDP o el Delivery Duty Pay? Para importar vitaminas, como ya estamos hablando igualmente de un producto ya muy definido, igualmente te lo podría revisar si México tiene alguna regulación especial para este tipo de producto. Pero bueno, son los documentos que mencioné anteriormente. Lo que sí es importante es de dónde lo vas a importar o hacia dónde lo vas a exportar para que puedas también tener el certificado de origen de este producto y puedas aplicar también la tarifa arancelaria preferencial para este producto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, instructora. Ahora sí, para continuar con esta clase muestra y aprovechemos la mayor parte del tiempo posible, las demás preguntas que tengan nos la pueden enviar, por favor, a mi correo electrónico, que es el siguiente, Irving, con G al final, IRBCHING, @formacionyentrenamiento.com, donde nuestro equipo de apoyo se las hará llegar a la instructora para que las pueda responder por esta misma vía y queden resueltas todas sus dudas. Muy bien, ahora sí, vayamos a una parte importante de esta sesión, que es una dinámica para poderse ganar una beca del 30% de descuento, ¿de acuerdo? Así es, muchas gracias. Qué bueno por participar. A la ganadora, muchas felicidades. Y como bien les comentó nuestra instructora, en un momento más uno de nuestros compañeros del equipo de formación y entrenamiento, César, se va a poner en contacto con usted. Si tienen oportunidad, los 3 ganadores, de mandarle un mensaje en privado a César Castillo,
por favor, háganlo para que él reciba sus correos electrónicos y les haga llegar la beca con el 30% de descuento para que la puedan utilizar en el curso de importación y exportación. Muy bien. Entonces, acuérdense, mandarle sus datos a César Castillo y en un momento más les estará respondiendo para hacer válida esta beca del 30%. Así que, ahora sí, regresamos con las conclusiones con nuestra instructora Elia, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, como espero que les haya gustado y sobre todo, como podrán ver, el comercio internacional es muy, muy amplio, tiene muchas cosas a considerar. Cada detalle es importante, la selección, tanto los términos de una negociación, los términos de compra-venta, el medio de transporte a elegir, todo lo que hacen los compañeros de aduana para que su mercancía pueda estar validada ante la autoridad, es muy, muy importante y sobre todo considerar que el país en donde decidamos importar o exportar, ¿no? Ya que esto también o puede ser un gran beneficio con una superventaja en términos arancelarios, en donde podemos pagar súper poquito de arancel traducido en impuestos, o puede ser también algo muy, muy caro y digan, híjole, ¿no? Esto me va a salir más caro de lo que yo pensé, ¿no? Y tal vez podamos mejor cambiar de producto. O bien para todas aquellas personas que de algún modo están involucrados en el comercio internacional y que no tengan una formación académica en esto, es interesante que conozcan, que sepan. Existen las compañías, los freight forwarders, como lo mencionamos por ahí, y en las que yo también siempre he trabajado, que justamente también nos dedicamos a poder apoyarlos en todo lo que es la logística de su producto, ¿no? En crearles la mejor ruta, ya sea que lo hagan a través de una empresa o a través de alguna persona, incluso como su servidora, que los puede también asesorar paso a paso en todo su proceso, ¿no? En generar la mejor logística y la mejor opción de transporte o incluso en asesorarlos en trámites, en gestorías, en dados de alta, etcétera, ¿no? Son muchísimos los temas que se tienen que considerar para una importación o una exportación de un producto de México o hacia México. Pues bueno, los invito sobre todo a que podamos trabajarlos juntos. Ojalá les haya gustado mucho. Todos los temas que mencionamos en este curso de introducción, los vamos a mencionar muchísimo más a detalle. Tenemos el curso sabatino que empieza a partir del 10 de abril, en 4 sábados, una sesión de 4 sesiones de 5 horas, o bien puede ser un curso entre semana, que es del 5 al 16 de abril, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con una duración de 2 semanas. Serían un total de 20 horas con la misma modalidad que el día de hoy en línea y que, bueno, al final tendrán como reconocimiento un diploma de curso. El temario que vamos a tocar en el taller es, como les comentaba, lo que mencionamos ahorita, los detalles que engloba el comercio internacional, todos los aspectos de una negociación, el contrato internacional, lo que es el arbitraje comercial internacional en caso de que haya alguna discrepancia. Vamos a ver muy a detalle los 5 terms, los tipos de transporte, incluso podamos ver a detalle cómo hacer una reservación, cuáles son los tiempos que se tienen que considerar para un transporte marítimo, un terrestre o un aéreo, porque cada medio de transporte tiene sus tiempos también. Los tipos de contenedores, cada uno de ellos, para qué son, para qué tipo de mercancías los podemos utilizar. A detalle lo que es el BGM, el DGR, la carga peligrosa, las cargas refrigeradas, cómo hacer un cálculo peso-volumen, en fin, cositas un poquito más prácticas que también les puedan apoyar en la decisión
de que si gustan importar o exportar algún producto, ¿no? Los documentos y los trámites que se requiere tanto para una importación como para una exportación, los detalles del envase y embalaje, y los puntos más importantes de lo que es el despacho aduanal, ¿no? Como lo comentamos también hace unos momentos. ¿Qué pasa si a una mercancía le toca reconocimiento aduanero? ¿En qué nos puede afectar a nuestra mercancía o en la salida, tanto en la importación como en la exportación? Los tiempos que conlleva un reconocimiento aduanero y todos los gastos que incluso también puede involucrar. Y pues bueno, una revisión general de lo que es el marco legal y seguros. Espero que les guste, los invito a que participen. Y pues bueno, los que me comentaron de productos muy específicos los podemos revisar a detalle también para revisar si necesitan algún tipo de regulación o documento en particular, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a nuestra instructora Elia por esa excelente explicación y técnicas para entender sobre cómo iniciar la importación y la exportación y saber diferenciar entre estos dos conceptos que son resultado de transacciones o intercambios internacionales. Les recuerdo, por favor, a los ganadores de la beca del 30%, a nuestros 3 ganadores, que nos puedan, por favor, proporcionar los datos de su correo electrónico o su número celular a nuestro compañero de formación y entrenamiento, César Castillo. Él los está contactando, pero es necesario que para que podamos aprovechar este descuento del 30% en la beca, es necesario que le proporcionen sus datos, por favor. Muy bien, así que este descuento especial es para ustedes, ¿correcto? También quiero aprovechar para comentarles que las próximas clases muestra que tenemos para el mes de marzo en formación y entrenamiento son los siguientes. El jueves 4 de marzo, a esta misma hora, conoceremos la importancia sobre la capacitación, ya sea a nivel empresarial o personal. Esto con el fin de mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de las personas en sus puestos de trabajo o superación personal. El martes 9 de marzo tendremos una clase especial para aquellas personas que buscan controlar el ciclo de compra-venta de sus negocios, automatizar sus procesos administrativos y cumplir de manera sencilla con las disposiciones fiscales vigentes. Esto es obviamente conociendo a Aspen. Ahora también, para el jueves 11 de marzo, podemos conocer acerca de blockchain. El blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten verificar, validar, rastrear y almacenar todo tipo de información, desde certificados digitales, sistemas de votación democráticos, servicios de logística y mensajería, contratos inteligentes y, por supuesto, dinero y transacciones financieras, algo así como el Bitcoin. Muy bien, esto será el día jueves 11 de marzo a las 6 de la tarde. ¿Te gustaría conocer acerca de una implementación de servicio de directorio centralizado, donde una red distribuida que facilita el control, la administración y la consulta de todos los elementos lógicos de dicha red como usuarios, equipos y recursos? Esta clase muestra es para ti. Entonces, te esperamos el martes 16 de marzo a las 6 de la tarde para esta clase de Active Directory, conociendo Active Directory. También te llama la atención crear o manejar sitios web. Esta clase también es para ti. El jueves 18 de marzo aprenderás acerca de cómo hacerlo mediante uno de los gestores de contenido más efectivos que existen, como lo es el WordPress. En esta clase de creación de sitios web usando WordPress. Esto, como les comento, será el jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde. Si les interesa alguno de estos webinars o clases muestra, en un momento más les diré en dónde pueden inscribirse o compartirlo con algún conocido que lo necesite. Mientras les hago también una mención. En el transcurso de la semana vamos a enviar los datos e información de este curso y una breve encuesta acerca de una clase muestra, que acabamos de ver, ya que para nosotros en formación y entrenamiento es importante conocer su opinión. Les pido de favor nos ayuden a responderla y les aseguro que no se van a llevar más allá de 3 minutos para poder contestarla. Con esto ustedes nos van a ayudar muchísimo que conozcamos su punto de vista e inquietudes acerca de nuestra sesión. Ahora sí,
Les recuerdo que esta sesión la vamos a tener grabada y la vamos a poder compartir en nuestro sitio de YouTube, Formación y Entrenamiento. Así que el día de mañana ya estará disponible para que la puedan volver a ver si es que quieren reforzar algún detalle visto o tener una mejor idea de lo explicado. Aprovechando también, les quiero mencionar en este espacio que se puedan inscribir a los webinars gratuitos o a las clases muestra, que son las que tuvimos el día de hoy, mediante la siguiente página web, www.formacionyentrenamiento.com. Todo junto y sin espacios, www.formacionyentrenamiento.com. Ahí se pueden inscribir a estas clases muestras o en su defecto, si también lo prefieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Formación, Entrenamiento, Pasión y en LinkedIn como Company/Formación y Entrenamiento, en Instagram como Formación y Entrenamiento. Regálenos un like, un comentario y recomiéndanos con sus contactos. O bien, pueden escribirnos al correo electrónico contacto@formacionyentrenamiento.com, donde con gusto nuestros expertos podrán ayudarlos en sus dudas o darles información adicional acerca de algún tema que deseen aprender o reforzar. En caso de querer contratar a alguno de nuestros instructores para dar cursos o talleres en su empresa, también pueden encontrarnos en cualquiera de esas opciones ya antes mencionadas. Muy bien, ahora sí, con esto llegamos al final de nuestra sesión. Agradecemos su atención y participación en esta clase muestra y yo me despido, no sin antes recordarles que en Formación y Entrenamiento tenemos pasión por la enseñanza. Mi nombre es Irvin Ortega y, no sé, instructora, si gusta despedirse junto conmigo. Solamente agradecer nuevamente a todos por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y cualquier duda, cualquier cosa, comentario, por favor, háganoslo llegar. Todo nos sirve. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias.